Buenas noches. Ahora que tanto se ha hablado esta semana en la Corte Constitucional y se va a hablar más en la siguiente, tras la marcha del martes, es preciso recordar y dimensionar lo que esta Corte hizo en el gobierno de Guillermo Lasso o contra el gobierno de Guillermo Lasso. Es lo que dice nuestro título, propiciar el derrocamiento de un presidente al dar paso al juicio político que le pide la Asamblea por mínima verosimilitud, es decir, porque en algo mínimo sean creíbles o ciertos los argumentos que exponían. Resumamos o recordemos en este fragmento de TC Televisión por entonces cómo estaba la situación cuando se le pregunta de la materia al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. El presidente de la Asamblea Nacional confirma que los asambleístas de oposición necesitarán menos de 70 votos para aprobar una resolución que les permita que el juicio político al presidente de la República continúe. ¿Es posible que con una simple resolución se le llame al presidente de la República a juicio político? Eso establece la ley. ¿Y qué iba a dictar la comisión si es que resolvía que con mayoría de 5 votos de que vaya a juicio? Con una resolución se llamaba a juicio al presidente. Así es que no tergiversemos las cosas. Juan Fernando Flores cuestiona eso. Recuerda que el pronunciamiento del Procurador General del Estado es de cumplimiento obligatorio y que incluso la Corte Constitucional podría emitir sanciones. Quieren pretender hacer un tipo de comodín para pretender emular con los juicios de otros funcionarios del Estado la necesidad de que, como no se aprobó un informe y están algo caprichosos, tiene que aprobarse el informe que ellos tienen. Y denuncia que esto está ligado con supuestas negociaciones para la reelección de Virgilio Saquicela el domingo. Que nos expliquen cómo así el texto que se generó en el computador de Mauro Andino, asesor de la asambleísta Viviana Veloz, sorpresivamente es el que consta en el registro de la convocatoria de mañana. A esos cuestionamientos se suma Pedro Velasco de la Comisión de Fiscalización. Se está irrespetando un dictamen de la Procuraduría General del Estado. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Juégale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad. Donde el futuro también se entrena. En resumen, para memoria y actualización del caso, de muchos que se enteran recién o lo han olvidado desde entonces, a Guillermo Lasso se lo quiso enjuiciar políticamente por 3 causas. La Corte Constitucional admitió solo la de Flopec. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea no recomendó el juicio, mientras que había una opinión del procurador también contraria a aquella, pero como ya escucharon, habían 70 votos que simplemente iban a estar a favor de que se haga el juicio político. Entre todas las diligencias que se cumplieron, compareció Manuel Mesías, por entonces director de Auditoría Portuaria de la Contraloría, Manuel Mesías Arroyo, a quien el legislador Pedro Velasco prácticamente interrogó respecto a si cabían razones para el juicio político. Solamente existe responsabilidad civil en el caso de Flopec. Hay dos tipos de responsabilidades, administrativas y responsabilidades civiles. Eso es lo que está vigente. Eso está vigente. En ningún momento se determinó responsabilidad penal. No hubo los elementos para considerar como IRP este proyecto. No hay presunto delito de peculado. No. Muchas gracias. Para quienes también no están familiarizados con esa tecnología, IRP significa indicios de responsabilidad penal. No lo sabían. Ok, el juicio político fue adelante. Y vamos a recapitular todo lo que ocurrió entonces, porque es lo que han querido y pretenden repetir
con distintos argumentos ahora, solo que se han encontrado con alguien que hizo lo que a mi juicio Guillermo Lasso debió hacer a su tiempo en vez de comportarse como lo hizo, como un profundo demócrata, pararles el carro. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El tema propuesto lo vamos a analizar con el doctor Fabián Pozo Neira, quien fue director jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Guillermo Lasso. Antes, permítanme destacar que hoy una extraordinaria profesional de la televisión se retiró de Coavisa, tras 25 años de cumplir una labor muy destacada. Fue durante años mi extraordinaria compañera en contacto directo. Gabriela Baer dijo esto. Gracias amigos por haberme permitido ingresar a sus hogares y crear un vínculo a través de la pantalla, lo que pese a la distancia nos ha dado la cercanía suficiente para hoy agradecerles por su cariño que me ha llegado a través de mensajes, de llamadas telefónicas o en persona. Mi gratitud con ustedes. Y la gratitud mía y la de millones de televidentes y personas a quienes serviste, Gabriela. Buena suerte, que disfrutes más el tiempo con Gino, tu esposo, y Estefano, tu hijo, y todos tus proyectos tengan el éxito que merece. Fabián Pozo nació en Cuenca hace 34 años, un 18 de agosto del 90. Tiene 2 hijos, máster en Derecho de la Universidad de California en Berkeley, diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad de California, también de Berkeley, diplomado en Derecho de la Competencia por College Europe de Bélgica, diplomado en Data Privacy de Northeastern University, diplomado en Derecho de Economía de las Plataformas Digitales de la Universidad de Chicago y se graduó como abogado en la Universidad de Azuay. Doctor, bienvenido, gusto en verlo a los tiempos. Carlos, un placer estar con usted, un saludo a usted y a su audiencia, un gusto compartir en este programa. Resumamos primeramente, más de lo que ya ha hecho, ¿cómo llega el presidente Guillermo Lasso a esta situación? Al presidente Guillermo Lasso se le llevó a juicio político por un contrato firmado en 2018, renovado en el 2020, antes de que él sea presidente, cuyas irregularidades su propio gobierno denunció, que aplicó correctivos en el 2022 y obtuvo las mayores utilidades en la historia de Flopec, una empresa que venía años a pérdida. La Corte Constitucional, su mayoría de 6 jueces, avaló y conestó un verdadero golpe de Estado parlamentario. Entre las cuestiones que se dijeron contra Guillermo Lasso entonces, fue el que él no denunció ni hizo nada respecto al tema Flopec. Carlos, un asunto muy importante. El examen especial que hizo la Contraloría es del año 2020, cuando Guillermo Lasso no era presidente. Hizo unas recomendaciones. Nunca recomendó terminar el contrato, ni mucho menos, pero sí recomendó unos ajustes y estableció ciertas responsabilidades. ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lasso? Presentó una denuncia en Fiscalía el 20 de septiembre de 2021 sobre esas mismas irregularidades. Sin embargo, en julio del 2022, Flopec firmó un nuevo contrato con la empresa que venía siendo cuestionada, que era Amazonas Tankers. Falso. Está certificado en el expediente ante la Corte y lo ratificó la Corte Nacional de Justicia.
Nunca en el gobierno de Guillermo Lasso se suscribió ningún contrato nuevo con Amazonas Tanker. Existe un informe de la Contraloría que atribuía un perjuicio de $6 millones en Flopec durante el gobierno de Guillermo Lasso. No sobre el gobierno de Guillermo Lasso, sobre la adenda del año 2020, en el periodo 2020. Y eso es lo que denunció el gobierno de Lasso. También se habló de que un informe de Luis Verde Soto hablaba de una estructura de corrupción en las empresas públicas y Flopec dependía como empresa pública de EMCO, a donde había puesto Guillermo Lasso a Hernán Luque Lecaro. Mire, Carlos, esto es un tema muy importante y que aborda la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que ratificó que todas y cada una de las acciones del presidente Lasso estuvieron en el marco de la Constitución y la ley. El informe de Verde Soto era una hipótesis teórica para analizar teóricamente dónde había cuellos de botella, dónde había riesgos de corrupción. Pero en la sentencia y en las versiones que se ventilaron luego en la Corte Nacional, que se refiere a que esto era una hipótesis teórica, que nunca se revisó información de Flopec en particular y que bajo ningún concepto hablaba de una estructura particular, menos aún en Flopec y menos aún que involucra al presidente Lasso. Sí nombró él, sin embargo, Hernán Luque Lecaro como gerente de EMCO, individuo que está ahora en proceso de ser extraditado de Argentina. Sin duda, Hernán Luque Lecaro fue el presidente del directorio de EMCO, pero hay que desmentir una acusación de aquella época y que se aclara muy claramente en la sentencia de la Corte Nacional, y es que el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, en el que le asigna la presidencia de los directorios de las otras empresas públicas a EMCO. ¿Quién aprobó eso? ¿Cuándo se aprobó eso? 19 de mayo de 2017. Esa era la ley y había que cumplir con la ley. Posteriormente se liquidó EMCO y tan fue así que hubo que reformar la Ley de Empresas Públicas para que vuelvan a presidir los ministros, los directorios de las empresas afines a su ramo. Bueno, con este breve resumen espero haberlos ubicado ustedes mejor en el caso, ¿ya? Y en la época. Hubiera bastado lo último que dijo el doctor Fabián Pozo. Ya hay una sentencia de la Corte Nacional diciendo, en otras palabras, ¿ya?, la Corte Constitucional no supo lo que hacía. ¿Ok? Para no decir mintió o se confabuló. Y para decirlo suave, se equivocaron los señores sacrosantos jueces de la Corte Nacional de entonces al decir que por mínima verosimilitud cabía el juicio político. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país, gracias a RTU, en todas las señales que ven en su pantalla. Debido a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan directamente en el programa. Lo que pasa es que de eso no hay métrica y quieren sacar algunos también. 10,000 más aproximadamente nos siguen por radio en 101.3 Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, la bonita del centro del país. Desde Riobamba, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9, Félix Narváez. Y el debate de esta semana, el Centro Digital, no se lo pierdan, 13 horas. Ahora, frente a esta circunstancia de juicio político, Guillermo Lasso fue a la Asamblea a responder y presentar sus pruebas de descargo de las acusaciones que se le hacían. Aquí algunos aspectos trascendentes. Aquí tengo en mis manos, para conocimiento de todos ustedes, el informe de la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea, que recomienda no enjuiciar al presidente de la República. Los proponentes de este juicio parecen ser
los únicos acusadores exentos de probar la culpabilidad del acusado. ¿Qué tal si más bien empezamos a concebir lo político como lo que realmente debe ser, como el auténtico servicio al prójimo por encima de los intereses individuales? A la luz de los hechos de la historia y del tiempo, ¿cree usted, sobre todo desde lo jurídico, que debieron haber objetado, no solamente discrepado y lamentado, y no respetado ese pronunciamiento de la Corte de darle vía libre al juicio político en la Asamblea? Mire, Carlos, creo que el presidente Lasso es un demócrata, y un demócrata respeta las leyes aunque no le gusten, y respeta las sentencias aunque no le gusten. Y jurídicamente hemos refutado, y la historia ha puesto ese dictamen de admisibilidad en el tacho de basura de la historia. Pero la Corte, aquí, más que respetar las leyes, se trataba de no respetar ese criterio tan pueril y absurdo de jueces constitucionales. Dicen, como esto puede ser mínimamente cierto, adelante. Carlos, yo creo que es algo tan absurdo llevar a juicio político a un presidente por un contrato del gobierno pasado. Lo voy a mostrar aquí a la cámara. 10 de marzo de 2020, la adenda del contrato de Amazonas Tankers es del 10 de marzo de 2020. Guillermo Lasso no era presidente. Nunca, jamás, como lo dice luego la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Guillermo Lasso había podido cometer peculado, ni las personas que estaban allí, porque no eran funcionarios públicos. El peculado lo comete quien es un funcionario público, causa un perjuicio al Estado. Ahora, la pregunta es, cuando volvamos, ¿por qué algo tan absurdo, como dice el doctor Fabián Pozo, proviene como criterio para respaldar un juicio político de la Corte Constitucional? Ya mismo. Por fin se comprende que los jueces constitucionales han excedido hace rato sus atribuciones y abusado de ellas. Limitarlos o poner el control constitucional en otro organismo es la salida. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente, nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Cualquier cosa por escrito y en válido. Un legislador que ha sorprendido. Pero mandará solo la queja, no mandará nada más, porque con usted no se sabe. ¿Qué se propone Andrés Castillo de ADN? Trabajar por lo correcto, por lo urgente y por lo necesario. ¿Cómo evalúa a la nueva asamblea? Es una legislatura ordenada. Su posición ante el bloqueo de la Corte Constitucional. Hay ratos que falla, inclusive contra norma expresa, y si es que eso no es prevaricato, por lo menos den el palo. Y la importancia de las nuevas leyes frente al aumento del crimen organizado. Que el derecho juzga acciones, no intenciones.
Como siempre, las preguntas complicadas. ¿No es la hora de tomar el camino de Bukele haciendo lo que Bukele hizo? Entrevista veraz a Andrés Castillo, 42 años, oratoria, valentía y chispa en la Asamblea. No podemos seguir votando con el estómago en la ciudad de Quito. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Proseguimos con el doctor Fabián Pozo, quien fue director de asesoría jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Guillermo Lasso, a propósito de lo que en ese entonces hizo la Corte Constitucional y con vericuetos distintos pretende en temas diferentes ante un gobierno nuevo reeditar también. Y dijo él sobre esa Corte que dio paso a absurdos. Y le preguntaba si todos eran juristas, académicos, talentosos. Nadie ha discutido la capacidad y formación de esta gente. Y se cree que también honestos, hasta ahora por lo menos en el aspecto de corrupción no ha habido un cuestionamiento. ¿Cómo explicar que den paso a cuestiones absurdas? Carlos, primero que nada, yo no tengo ninguna duda de la calidad intelectual y académica y de honestidad de los miembros de la Corte Constitucional. Más grave todavía. Creo de la de entonces y de la de ahora. Sí, creo que lamentablemente cuando las Cortes juegan a la política, les ganan los políticos. Si las Cortes entran a hacer política, y no necesariamente partidista, ideológica, las Cortes tienen las de perder frente a la política. ¿Y qué hace que las y eso Cortes jueguen deslegitima a la las política? Cortes. Mire, Carlos, yo creo que el poder de ser una Corte de cierre, todo país necesita una Corte de cierre, porque luego puedes decir, le pongo un control, pero el problema pasa más arriba. ¿Quién controla el que controla? Y así sucesivamente. ¿Quién dice que es la verdad? La Corte Constitucional es la Corte encima de cierre. de una sentencia ejecutoriada en firme que pasó casación en la Corte Nacional. En este caso no. En este caso sí, no. porque se puede interponer una acción extraordinaria de protección y se echa eso abajo. Ya nunca se lo hizo y no se lo hizo a tiempo, pero siempre necesitas un órgano de cierre. El problema es cuando una Corte Constitucional, ¿por qué nacen las Cortes Constitucionales? Para ponerle un contrapeso y para defender los derechos cuando el poder abusa, ¿no es cierto? Órganos de cierres son la última palabra. Correcto. Una Corte Constitucional puede declarar inconstitucional un acto administrativo o una ley, de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Las teorías modernas que dicen ya no solamente puede ser legislador negativo, declarar fuera del ordenamiento jurídico, sino completarlas. Entonces, entra a ser legislador. Correcto. Entonces, cuando tienes una serie de teorías neoconstitucionales que dicen que a través de la interpretación yo puedo hacerle decir a la Constitución no cuando dice sí o sí cuando dice que no, entonces tenemos un problema. Porque ya solamente este órgano, que es naturalmente contramayoritario y contrapoder, pasa a ser política pública y ahí es cuando se meten problemas. Vamos a hablar más adelante cuándo comenzó ese desvío y sobre todo cómo frenarlo, pero previamente sobre ese episodio histórico, veamos lo que nos dijo Henry Cucalón, entonces ministro de Gobierno, en Vera a su manera. Si mañana alguien sin fundamento alguno al día de hoy quiere iniciar un proceso de impeachment, que es el juicio político, le llaman los gringos, ¿sí? No el tema de la institución anticipada o sumarial que conlleva la caída de las dos instituciones, denominada en las esquinas muerte cruzada. Son figuras distintas. El impeachment tiene causales. ¿Ya? Esas causales son calificadas por la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente, que es al que me refería en verdad, o de la vicepresidenta o vicepresidenta de la República, a solicitud al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Y en las tres va con visto bueno de esa Corte Constitucional tan incómoda al poder político, porque no está ni a golpe de teléfono ni a golpe de maletín. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, que es Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV,
y en Zapping, OnePlus es canal 41. En Ecuador en Vivo, en cambio, publica un resumen en su portal de noticias y página principal tan pronto concluye. Un rato me desconcentré porque estaba por recordarles en un segundo fragmento de Henry Cucalón en qué terminó esta advertencia que él hace y en qué términos se refieren a lo que se atrevió a hacer la Corte Constitucional. Dar paso al juicio político, lo voy a repetir hasta el cansancio, porque eso demuestra la barbaridad, por mínima verosimilitud. Dentro del manoseo constitucional realizado en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública. Finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca, nada más y nada menos que comisión por omisión en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, dantesco desde lo jurídico y aberrante desde lo político. Con tales deficiencias han tenido que apelar a burdas analogías con casos del pasado, donde los hechos y conceptos jurídicos difieren absolutamente. Ecuatorianos, ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado, por lo que, al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente, o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Ya vieron lo que permitió un pronunciamiento, un dictamen de la Corte Constitucional. Cuando volvamos, ¿cómo limitar ese poder de cierre, según lo escribió Fabián Pozo? Por fin se comprende que los jueces constitucionales han excedido hace rato sus atribuciones y abusado de ellas. Limitarlos o ponerle control constitucional en otro organismo es la salida. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos, y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Nuestro invitado hoy es el doctor Fabián Pozo, quien fue director de asesoría jurídica en la Presidencia de la República de Guillermo Lasso, a propósito de lo que la Corte Constitucional, yo diría más que posibilitó, conspiró, y más adelante le preguntaré si está de acuerdo, al fallar de que procedía un juicio político en la Asamblea por mínima verosimilitud. Les recuerdo que Macro Digital nos pone en Estados Unidos a través de su cablera, que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Por eso entre 10.000 y 12.000 adicionales a los que ya mencioné antes se conectan a esta hora. Un número menor, desde luego, en España, a través de Hispasat, y muchos en Ecuador, de Macro Digital en Loja, Galápagos, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas y Pichincha. Le dejé planteada una inquietud. Respóndala. ¿Cómo limitar eso que usted llamó poder de cierre? Carlos, voy a poner una analogía deportiva. Vamos a estar de acuerdo en que tiene que haber un árbitro. Lo que no podemos estar de acuerdo es que el árbitro agrande o achique el arco según su conveniencia ideológica. No necesariamente política, quizás ideológica. Casos en los que la Corte ha dicho que la Constitución dice que sí cuando dice que no.
el matrimonio igualitario, la eutanasia, y se han bebido de la realidad, y no sé, pero la Constitución tiene un texto. Casos en los que la Corte, o la mayoría de la Corte, para ser más precisos, ha dicho que la Constitución dice que no cuando dice que sí, el arbitraje. Ajá. La Corte no prohíbe, la Constitución más bien dicho, no prohíbe el arbitraje de inversión, pero dijeron, ese era el espíritu de Montecristi. Y así sucesivamente. No abordaremos hoy, pero el tema del conflicto armado, tienes como 8 o 9 sentencias, empiezas diciendo, esa es una circunstancia de hecho, luego dice, no, sí tienes que pedir permiso. No eliminamos al árbitro, redefinimos sus atribuciones. ¿Cómo? Correcto. Yo creo que aquí hay un debate conceptual y no solo es del ecuatoriano. El árbitro puede ser legislador negativo, decir que una norma es inconstitucional, pero no puede crear política pública. Absolutamente. No puede decir, salga de aquí, ponga acá, gaste aquí. Como sugirió en el caso de la inseguridad, creando una comisión interinstitucional. O en el caso del Yasuní, no hay cómo cerrar en un año los pozos petroleros. Cierto. No se puede. Qué bueno que usted recuerde en nuestra un plazo irreal de un año que lo pusieron ellos. La pregunta no decía que tenía que cerrarse en un año. Carlos, la Constitución, lamentablemente, en su momento fue hecha como una carta a Papá Noel, ¿ya? Y lo que pasa es que la Constitución creció, el Ecuador creció, y la Constitución adolescente, que ya se dio cuenta que Papá Noel no existe. Doctor, pero el árbitro es porfiado, justamente porque se siente todopoderoso al ser lo que usted ha llamado bien un poder de cierre. ¿Por qué no mejor cambiar el organismo de control, como vengo yo sugiriendo a lo largo del programa? No eliminar la potestad de control constitucional, sino como opción, volverlo a una sala especializada de la Corte Nacional. Carlos, yo creo que hay un principio fundamental que es la independencia de poderes. Creo que el artículo de hoy de Eduardo Carmiñani en El Expreso narra episodios de nuestra historia. Lo leí. En el que es claro que por más causales que pongamos, si se resuelve en la Asamblea, se resuelve con temas de votos políticos. Y el problema no es ese, el problema es una Constitución irreal. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de una guerra, de un conflicto armado o de una pandemia, un estado de excepción dura máximo 90 días. Una guerra, una pandemia o un conflicto armado, ¿necesariamente dura 90 días? No tiene una duración definida. ¿No es cierto? Así es. Eso supera un texto constitucional que asumió un mundo programático que no es real. Enseguida sigo indagando en esto, pero no sin antes recordar cómo el asunto ya fue una preocupación que planteamos a José de la Gasca en mayo del 2023 en Ver a su Manera, cuando supongo que ni él, y mucho menos yo, creemos que iba a ser el protagonista político que ha sido hasta hace poco. Aquí no solamente nos estamos jugando, o el país está jugando la institucionalidad de defenestrar al presidente de la República, al primer mandatario. Aquí lo que se debe de probar es que si hubo una actuación por parte del presidente de la República, acción u omisión, son las dos únicas figuras que caben, no cabe la omisión impropia, léase lo que sería equivalente al el no actuar sea equivalente a un actuar. ¿Me explico? No hay esa figura en este figura. Él tenía que haber permitido un efecto perjudicial para el Estado de ese contrato, si hubiera estado bajo su responsabilidad, o el dejar de hacer algo por parte de él, haber facilitado aquello, ¿correcto? Ni siquiera, esto es claro, él debía abusar, directa o indirectamente en el uso de sus funciones, él debía haber abusado. O que exista una regla en donde se diga que por no hacer tal cosa equivale a abusar, entonces debió ocurrir. Pero nada de eso ha sido señalado. Este y otros temas consultaré al doctor Fabián Pozo cuando volvamos. Ya que él cree que hay que cambiar o redefinir las facultades del árbitro, ¿cómo? ¿Enmienda? ¿Reforma? ¿Va a aceptar ese árbitro una pregunta de la consulta que le corresponde aprobar, diciendo que debe ser enjuiciado política cuando la Constitución dice en el 431 que no debe ser enjuiciado político? Por fin se comprende que los jueces constitucionales han excedido hace rato sus atribuciones y abusado de ellas. Limitarlos o poner el control constitucional en otro organismo es la salida. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full.
Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Top Terra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Top Terra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Top Terra. Terrenos que impulsan tu visión. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7 es aquel desde el cual emitimos, porque aquí también grabamos. Nos pueden ustedes seguir en todos esos canales que ven en pantalla en este momento, y les recuerdo que es el único medio autorizado para subir el programa una hora antes. Dejé planteada cuál sería la vía, hay una cosa que se llama el dictamen de vía en la Corte Constitucional, para a este árbitro restringirle, moderarle o adecuarle sus atribuciones que ha excedido, enmienda y reforma, o cabe la consulta que le hace el presidente. Yo creo, Carlos, que el remedio es más fácil. Hay que limitar las facultades del árbitro. Y para eso está la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que no respetan. Ya. Si no respetan la Carlos, Constitución, ¿van a respetar esa ley? El tema es qué facultades aditivas puede tener el árbitro. ¿Puedo achicar el arco? ¿Puedo ampliar el arco? Se trata de restringirlo. ¿No es cierto? O precisar toda esa serie de atribuciones y ese es un debate, esa ley. Y ese es un debate que no solo se da aquí, en los Estados Unidos también, en Alemania también, en España también. Los jueces constitucionales son jueces negativos que solamente pueden decir, esta ley no me gusta, es inconstitucional, ok, y usted haga una nueva, ok. O pueden decir, esta ley no me gusta, la interpreto de esta otra manera. Curiosidad, sin que nos vayamos mucho del punto, ¿por qué ese debate también se da en otros países? Porque son teorías de la interpretación, ¿no es cierto? Si el juez puede decir... ¿También se están excediendo en otros países? Sí, sin duda. Ese es un problema de las teorías neoconstitucionales modernas. Revise lo que dice el profesor García Amado en España sobre el método de la ponderación, por ejemplo. Eso no solo pasa aquí. Ok. Iba al 431 que cité. Dice, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. ¿No da esto por hecho que la Corte Constitucional le va a rechazar esa pregunta al presidente sin que ahorita sepamos las causales o los adendums? En su momento, Carlos, en el 2019 se trató esto ya. Parto por decir que yo no estoy de acuerdo con que exista un mecanismo de juicio político en la Asamblea a ningún juez, ni de la Corte Nacional ni de la Corte Constitucional. ¿Existe el del Tribunal Contencioso Electoral? Correcto, y no estoy de acuerdo con ello. Tampoco en eso. Yo creo que todo eso termina politizando las decisiones. Y tiene que haber un órgano de cierre. Las decisiones de los jueces son políticas. De la Corte Constitucional, sus decisiones son políticas. Otra cosa es que por ser políticas se abstraigan de lo jurídico. Mire, toda posición puede ser ideológica y no necesariamente política. Sí. ¿Ya? Pero creo que tiene que haber un órgano de cierre para bien o para mal. Ahora, que ese órgano de cierre, Carlos, no tiene que tener las posibilidades de ser constructor de política pública, es otra cosa. Ya, pero usted propone respetar a un órgano de cierre que ha respetado todo, inclusive el caso del gobierno, el cual usted fue parte que estamos analizando. ¿No es eso hacerse un harakiri? ¿No es eso ingenuo? Carlos, ser demócrata es ser benevolente incluso con el verdugo. Y yo creo que en el caso del presidente Lasso, el presidente Lasso ha respetado incluso a quienes por ingenuidad o por connivencia
fungieron de dar paso a sus verdugos. Qué formidable concepto, enmárquenlo y guárdenlo, aunque yo discrepe. ¿Ya? Qué formidable concepto. Ser demócrata es ser benevolente incluso con sus verdugos. Este señor, cuando estuvo aquí en una comparecencia anterior de Ver a su manera, vio venir un problema que entonces ya se comenzaba a poner serio. Y ya van a ver por qué lo traigo a colación. Dijo él que hay otras amenazas que se ciernen sobre la soberanía. Hay otras amenazas a la soberanía, por ejemplo, grupos armados internos, que vecinos países los han tenido. Que no los hayamos tenido hace mucho tiempo no significa que la ley no deba prever. Bueno, usted manejó la palabra clave, internos. ¿No habría que cambiar la Constitución porque la seguridad interna no es competencia de las Fuerzas Armadas? Eso sí es un asunto importante que toca a Carlos, porque el rol de apoyo, y eso fue uno de los... vetamos 5 o 6 artículos en el que nos referíamos a incluir la palabra apoyo en lugar de complementariedad. Correcto. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional cuando se refirió al reglamento de uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, en el que se habló del rol de apoyo que pueden tener las Fuerzas Armadas a la seguridad interna. Como acaban de ver, no han pasado los 3 años sobre este joven. Cuando volvamos, mi pregunta es sobre eso que ya entonces advirtió y lo que acaba de afirmar ahora. Los problemas que genera el neoconstitucionalismo. No es tiempo entonces, a la luz de entonces y lo sucedido después, no es tiempo entonces de una nueva constitución, no solo de reformas o de enmiendas. Cuando volvamos. ¿Ves? Por fin se comprende que los jueces constitucionales han excedido hace rato sus atribuciones y abusado de ellas. Limitarlos o poner el control constitucional en otro organismo es la salida. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos, y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Decía en el bloque anterior, hay que cambiar la Constitución, que no solo es garantista, sino que responde a ese neoconstitucionalismo cuyos riesgos, distorsiones y peligros usted ha advertido. Una nueva Constitución. Entonces, ¿sí a una asamblea constituyente? Carlos, yo creo que la Constitución está absolutamente desfasada de la realidad. La Constitución vigente dibuja un mundo programático, una idea
que no es la real. No queremos bases extranjeras, no queremos minería, no queremos petróleo. Queremos abolir la condición de extranjero, pero a la vez queremos que se financie con presupuesto incremental de salud, educación, justicia. Queremos un poder ciudadano, pero que es controlado por los políticos. Eso se ha roto. Como le decía, esa constitución llegó hoy a su adolescencia y está en conflicto consigo misma. Coinciden que tenemos que cambiarla. ¿Cómo? Sin duda. Yo creo que, los mecanismos para los cambios constitucionales, una constituyente, es algo que debemos plantearnos en algún momento. Y mientras tanto, reformas. ¿Por qué en algún momento? ¿Cuánto más esperar? Mire, eso lo tienen que decir los políticos y yo no soy político. ¿Cuál es su opinión usted? Ya no está de secretario jurídico de la presidencia. Ya no tiene esas limitaciones. Yo creo que una asamblea constituyente... Ya no habla a nombre del gobierno. Una asamblea constituyente, tarde o temprano, es indispensable. El modelo constitucional está roto. El de designación de autoridades está roto, no funciona. Y como le digo, esta carta a Papá Noel, que de todos estos deseos, ¿qué pasó con eso? Queremos no bases militares, no armas, no condición de extranjero. ¿Quién pasó? Los únicos que tienen armas son los GDOs. Okay. Lo único por definir entonces es el timing. ¿Dijo el tarde o temprano? Cuando volvamos ya no discutiremos del momento de eso, sino el momento histórico que nos llevó a esta entrevista de hoy. Y lo que el presidente Guillermo Lasso dice tiempo después, fuera del poder. Y yo le quiero preguntar a su secretario o su director de asesoría jurídica con más perspectivas. ¿Por qué eludieron el juicio político? ¿Por qué no lo fueron a enfrentar? ¿Por qué no le frenaron, como digo yo, le pararon el carro a la Corte Constitucional? 3 inquietudes vitales. Por fin se comprende que los jueces constitucionales han excedido hace rato sus atribuciones y abusado de ellas. Limitarlos o ponerle control constitucional en otro organismo es la salida. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando ya se conoció
la injusticia y el absurdo de haber dado paso a un juicio político por parte de la Corte Constitucional con los antecedentes y sobre el tema que hemos analizado, el expresidente Guillermo Lasso compartió con el país estas reflexiones. No cometí ningún delito. Todo fue un show político acompañado de una farsa mediática al servicio de intereses delictivos presentes en aquella Asamblea Nacional. Se aferraron a narrativas políticas construidas con mentiras, no con pruebas. Prefirieron el espectáculo antes que la verdad. El cálculo electoral antes que la justicia. Seguiré caminando libre por Ecuador y el mundo, con la tranquilidad de haber disuelto constitucionalmente a esa Asamblea Nacional plagada de corruptos al servicio del narcotráfico y el crimen organizado. Ahora se ha demostrado cuán cierto fue aquello. Pero lo que todavía está en duda es si fue esa la mejor manera de terminar su periodo. ¿Qué evaluaron ustedes cuando él decidió no ir al juicio político y optar por la muerte cruzada? Donde si bien no tenía los votos ganados, o si se los ganaba, pudieran haber cambiado, o la mayoría pudo ser favorable a un precio que no quisieron pagar. En cambio, le habría dado a esos legisladores y al país una lección como la que he resumido ahora. Carlos, yo no era parte ya del gobierno cuando eso pasó, pero creo que la historia es bien clara. Y es claro que existía, como lo dije, un golpe de Estado parlamentario. Pero ese golpe de Estado parlamentario era parte de un plan de toma de las instituciones, que cuando sacamos este libro hace 1 año y medio, era una hipótesis. Y luego se fue confirmando en verdad. Y te voy a decir por qué. ¿El golpe de Estado parlamentario y el plan de toma de las instituciones? Guillermo Lasso era un dique frente a la toma de las instituciones de control. Recuerde que en ese momento teníamos juicio político a la fiscal, juicio político al contralor, juicio político al superintendente de bancos, al superintendente de compañías. ¿Quién presidía el Consejo de Participación? La Liga Azul. ¿Ya? ¿Cómo hubiera terminado todo eso si Guillermo Lasso no disolvía la asamblea de Virgilio Saquicela? Asamblea que, viendo la entrevista que yo no recordaba haber dado, veo en esa época, en 2022, el concepto GDO, grupo, era un concepto lejano. Nadie estaba familiarizado con todo este zoológico de bandas que hay ahora. Era una hipótesis en ese momento. Guillermo Lasso era la primera pieza del dominó que querían tirar abajo, porque si lo conseguían se venía todo Carlos, la propia Fiscalía, la propia Corte Constitucional, a los 3 meses de que se disolvió la Asamblea, el Consejo de Participación intentó defenestrar a la propia Corte Constitucional. ¿Qué pasó? Que la Corte disparó más rápido y defenestró a la Liga Azul. Cierto. Ok. Gracias por sus reflexiones y sus lecciones de la historia. ¿Algo adicional para concluir? Simplemente ratificar, como lo hizo la Corte Nacional, y diciendo de forma tajante, no existe de manera alguna la posibilidad que la conducta que le acusaron a Guillermo Lasso haya sido delito. Y por tanto, como lo dice la sentencia, todas y cada una de las actuaciones de Guillermo Lasso estuvieron apegadas a la Constitución y la ley. Guillermo Lasso sacrificó su gobierno para evitar la toma de la democracia. Doctor Pozo, gracias por acompañarnos con una reflexión que no es nueva, pero que en este momento es terriblemente oportuna, valiosa, aparte de ser cierta, aunque yo vuelvo a reiterar, discrepe. Creía que había una vía mejor, que es ir al juicio político, exponerse a todo lo que eso significaba, con toda seguridad no ganarlo, pero evidenciar más de lo que ya se hizo entonces y ha hecho ahora el expresidente a esa clase de sátrapas que estaban allí refugiados. Pero en cambio le debemos algo a quien se comportó como un demócrata consumado, aún al riesgo de concluir el sueño que siempre tuvo, que era un gobierno de 4 años, y de completar su mandato. El darle una lección a esa clase política con el correcto uso de un mecanismo de la Constitución, que es la muerte cruzada.
y al hacerle una severa advertencia al país de lo que se estaba tramando y se ha vuelto a retomar ahora. ¿Ya? Esa contribución es terriblemente importante y recién en momentos como ahora se le empieza a ponderar y a valorar, aunque algunos la interpreten de otra manera. Gracias a la muerte cruzada hubo elecciones. Gracias a que a la vez él no se postuló, no distorsionó el afán de esas elecciones, porque podía optar a una reelección inmediata, podía optar a eso, y hubiera alterado los resultados. Y luego no puedo decir en este caso gracias, sino debido a que asesinan a quien mañana cumple 2 años de muerto. Se produce un vacío electoral que el presidente Noboa capta muy bien, como es el anticorreísmo. No olvidemos de la historia y de sus lecciones, porque algunos quieren repetirla. Y quien orquesta esa música es la Corte Constitucional, como hoy se ha recordado y probado desde la perspectiva de un jurista, porque la mía de un comunicador político siempre ha estado clara. El otro día dijeron que estoy en campaña, sí, y no hace 2 semanas. Desde entonces, hace más de 2 años, en que sin ser partidario en el momento del presidente Lasso, primero saludé y celebré su decisión, y luego evidencié la clase de jueces que son aquellos que dicen que porque algo es mínimamente cierto, cabe darle vía libre nada menos que a un juicio político. Qué bueno que lo hayamos recordado. Ojalá hayamos aprendido. Hasta el domingo. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Juega a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos, y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena.